Fernanda está en el Congreso, ya vi una carpetita circulando, hay mucha gente que ya firmó la carpetita y tiene que ver con esto, con esta situación que se da en el Ejecutivo, Fernanda. Es así, el senador Colin Soroka es al quien se lo ve en estas imágenes que ya compartimos con ustedes, con la producción y con todos los televidentes también. Él empezó a recorrer la sala de sesiones mientras hacían uso de palabras sus colegas con una carpeta de color negro. Después ya recibimos lo que contenía en su interior. Hablamos de este documento que ya queremos mostrarles también, mediante el cual se pide la interpelación del ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini. Es el documento con el cual Soroka estaba recorriendo, fue a su iniciativa de otros de sus colegas también colorados, los que empezaron a hacer firmar a los demás senadores de la oposición, principalmente según se observan las firmas, este pedido de interpelación, que dicho sea de paso ya fue aprobado su tratamiento como primer punto del orden del día de la sesión de la semana que viene. Como primer punto de la sesión del miércoles de las 10:30 de la mañana, la próxima semana van a estar tratando el pedido de interpelación. Y si se aprueba, posterior a eso empiezan a correr los días para enviar las preguntas a Ángel Ramón Barcini y que su interpelación, imaginemos, se daría ya después de una semana aproximadamente. Es más o menos el calendario que podemos imaginarnos siempre y cuando se apruebe este pedido de interpelación, que tiene una exposición de motivos que podemos revisar en este documento con ustedes. Principalmente, dice, se fundamenta y tiene origen en la fuga del interno Oliver Lescano Galeano del penal de Tacumbú, sin que la administración penitenciaria se haya percatado de su ausencia ni de su paradero. Y con relación al tema, el ministro de Justicia había declarado ante medios de prensa que tenía información oficiosa y supuesta de que el fugado habría muerto, incluso que podría haber sido descuartizado. Es siempre leyendo lo que dice la exposición de motivos. Sin embargo, mediante el 10 de octubre del 2023, en un video difundido por medios de comunicación y redes sociales, el reo fugado confirmó que permanecía con vida, que se había fugado y que en cualquier momento volvería a entregarse. Además de esto, cuestionan en este pedido de interpelación el manejo de la información de la crisis penitenciaria por parte del Ministerio del Interior, que fue lamentable y deficiente, dice el documento. Lo anterior es suficiente para concluir que la seguridad de las penitenciarías está en manos de fuerzas extrañas al gobierno nacional. Son bandas de delincuentes los que gobiernan y ejercen el copamiento de la cárcel de Tacumbú y de otras penitenciarías. E incluso hablan un poco más abajo también de que el ministro restó importancia al hecho mientras Tacumbú estaba siendo incendiada por los reclusos, haciendo referencia a la entrevista que realizaba ayer nuestro medio de manera exclusiva con Ángel Barcini. Además, también menciona el Ministerio de Justicia no garantiza la seguridad de los internos ni de los funcionarios penitenciarios. Habla incluso este documento de un escándalo bananero de gran escala, con repercusión nacional e internacional, que revela la incompetencia del señor Ángel Ramón Barcini, y es notorio que el ministro de Justicia no dirige la política criminal del país. Por estos motivos que exponen los senadores que firman el documento, es que están pidiendo la interpelación del mismo, que reiteramos será tratado como primer punto del orden del día la semana que viene. Si obtiene los votos, es que se lo va a interpelar a Barcini. Hubo reacciones desde bien temprano. Escuchamos lo que mencionaba la senadora Yolanda Paredes, haciendo referencia directamente ya no solo a la responsabilidad de Barcini, sino también del propio presidente de la República. Es que no es ni un secreto que en el penal de Tacumbú manejan, dominan y mandan los carceleros. Eso no es ni un secreto. Santiago Peña sabía. ¿Y cuál es el plan que iba a instalar Santiago Peña con relación a eso? ¿Barcini tiene que seguir en el cargo? Claro que no, es inepto. Es inepto, no puede seguir un día más en un lugar donde él no es capaz de controlar ni siquiera una situación mínima de crisis.
Santiago Peña tiene que tomar realmente el toro por las astas, o realmente es una inutilidad manifiesta, inclusive causal de juicio político. Evidentemente que Santiago Peña no está capacitado para manejar este país. Si esta mínima crisis hoy él no puede sostener, entonces es insostenible su permanencia también como administrador de la República. Una causal más. Si nosotros hoy tuviéramos mayoría en la Cámara de Senadores, hubiéramos planteado inmediatamente juicio político a Santiago Peña. Acuérdense que esto es mal desempeño de su función. Carlos, escuchaban incluso allí, durante la entrevista a Yolanda Paredes, que ella hablaba de que si tenían los votos suficientes, hace rato ya iban a estar presentando un pedido de juicio político porque están hablando de mal desempeño de funciones, no solamente de Barcini, del propio presidente, decía la senadora, en este caso de Cruzada Nacional. Otros decían, un pedido de interpelación va a ser insuficiente. Era lo que manifestaba la senadora Celeste Amarilla, que también trataba de inepto al titular de justicia. Este gobierno va a seguir así, inepto, y va a seguir encubriendo a sus funcionarios. Barcini evidentemente se le fue de las manos el tema muy rápido. Es muy probable que lo estén buscando para matar. Pero pasaron más de 17 horas. Pero claro, él no tomó una sola medida inteligente. No puede seguir si no pudo un mes. Si tuvo la imprudencia de contar su plan, porque comenzó por ahí. O sea, ¿usted cree que él causó el problema y encima no es capaz de solucionarlo? Él causó el problema y no tiene la capacidad de solucionar. Tienen que buscar una persona con más experiencia, una persona apta para el cargo. La solución es aislarles en celdas individuales de 1 por 2, que estén encerrados con cemento, con rejas y que salgan 1 hora, 2 horas por día. Bueno, ahí lo que exponía también como una posible solución a esta crisis penitenciaria la senadora Celeste Amarilla. Si se fijan en el documento, en el pedido de interpelación, volviendo a eso nada más, Carlos, van a notar que ya después en las siguientes páginas ya tiene introducidas una serie de preguntas, 24 consultas en total que le quieren realizar a Barcini en caso, siempre y cuando decimos, se apruebe este pedido de interpelación la próxima semana. Bueno, para el pedido, ¿cuántas firmas se necesitan? Partamos por ahí. Mayoría simple. Entonces pero en cuanto a las firmas, hay una cantidad de firmas para presentar el pedido. Para presentar. Sí, de hecho que ya se presentó, es como un proyecto de ley más, con una cantidad de firmas. Ya se puede realizar, no hay un límite, porque esto ya se presentó, de hecho ya corre. Verán ustedes en la imagen en donde se ve a Colin recorrer con la carpeta de color negra. Él le hace firmar a alguno de sus colegas y posterior a eso ya se acerca al secretario general, al señor Antonio Sánchez. Ahí ya le entregó el documento, ya se dio entrada hace unas horas aquí durante la sesión del Senado, ya se le dio entrada al proyecto mediante el cual se busca la interpelación de Barcini y se pidió la inclusión como primer punto del orden del día de la sesión de la próxima semana, y eso ya se aprobó por una mayoría de los senadores que estaban el día de hoy. Entonces ya está incluida en la lista, porque incluso ellos pueden también sobre tabla pedir ahí o una sesión extra, cosa que no creo que lo hagan, pero por lo menos van a dejar esta semana para calmar la crisis y después aprobar la interpelación. Ahí están algunas de las preguntas ya. Claro, y la duda que siempre tiene la gente con este tema, con este tipo de casos es obligatorio que el ministro asista? No. ¿Pasa algo si la interpelación sale de manera negativa para él? No. Suelen, claro, no es vinculante, suelen asistir, responden las preguntas, pero después de eso deciden, por ejemplo, retirarle la confianza o le dan el voto de censura, no es vinculante, es un retiro de confianza de parte de la Cámara de Senadores, pero Santiago Peña es el que decide si lo remueve o no. Claro, no es una decisión, es un mandato exclusivo del presidente de la República, la designación de sus ministros. No es vinculante, que significa que puede haber un voto de censura, que es el lenguaje utilizado en una mayoría, pero tampoco es vinculante, significa que él puede continuar en el cargo.
Ahora bien, también él puede responder por escrito las preguntas y no asistir a la sesión. Siempre está esa encrucijada, pero lo ideal es que él asista, porque lo que se le pide es que él asista de manera presencial. Y que responda allí las preguntas. Se lo cita, le dan una serie de días para que él pueda formular sus respuestas y que asista, se presente. Tiene que haber quórum, porque ya ha ocurrido en ocasiones anteriores que directamente no hay quórum en la sesión en la que se tiene que tratar, en la que se lo tiene que interpelar, se lo tiene que escuchar, y ahí se lavan las manos fácil y dicen, bueno, va a enviar nomás las preguntas y las respuestas, digo bien, por escrito, y ya está. Generalmente ese suele ser un salvataje que le tiran también a algunos funcionarios. Ya ha ocurrido en el gobierno anterior, por ejemplo. No reúnen el quórum y dicen, bueno, que nos responda por escrito. Pero allí... Claro. Se quita un aspecto fundamental en la interpelación, Carlos, que es el poder de la repregunta en el momento que pueden hacer. Claro, acá, punto 5, por ejemplo, ¿por qué usted permitió y luego toleró que las fuerzas extrañas al gobierno, se refiere a la policía y al sistema penitenciario, tomaran control de la seguridad en la penitenciaría? Hace referencia directamente al clan que tomó control de la cárcel durante 24 horas. ¿Cómo es posible que un prisionero haya escapado sin que las autoridades se percataran? Esto fue lo del 2 de octubre. Y lo del 9 también, mira, que a través del medio de la prensa... Restó importancia a los hechos mientras Tacumbú estaba haciendo... Esta es la nota de ayer. Sí, tuya con él. Sí, cuando él dijo que todo estaba bajo control. Y en ese momento justo empezaba el tiroteo, ya la quema también. Insólito realmente. Sí. Con una pregunta primaria sobre su formación. Formación profesional la tiene. Juez, abogado, tal. Ahora, en cuestiones penitenciarias específicamente, no sé. ¿Tienen la formación académica? Sí. Pero ahora bien, uno puede tener la formación académica. Una cosa no estar apto para... Claro, ahí pues está la diferencia, esa conceptual entre saber, una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Claro. Claro. Y otra cosa, otra vez distinta, el saber ser, que son tres conceptos distintos. Uno puede saber, que es la formación académica. Claro. Saber hacer es... Puede tener toda la teoría, varios estudios. Por eso. Bueno, ya les pedimos a Fernanda. Continúa la sesión, Fernanda, ¿verdad? Continúa, señor, continúa. Al inicio se intentó emitir también un proyecto a través del cual se instaba a Barcini a renunciar, ya que Santiago Peña había dicho que no lo iba a sacar del cargo. Pero finalmente eso quedó un poco en la nada teniendo en cuenta este pedido de interpelación. No sé si tenemos, y para cerrar nada más, me van a confirmar ahí, para escuchar también qué es lo que dicen quienes defienden la gestión de Ángel Barcini o quienes cuanto menos todavía le dan el voto de confianza. Por un lado, Silvio Velar, que se excusó, no quería hablar demasiado acerca de este tema, y también del otro lado, Basilio Núñez. Momento en donde debe mostrar todo su oficio el ministro. ¿Usted cree que debe dar un paso al costado, Barcini? No. ¿Por qué? Esa es una decisión individual, particular que tiene el ministro, y si el Ejecutivo confía en el ministro, bueno, es una decisión del Poder Ejecutivo. Él debió dar la cara desde ayer, porque eso es lo que se está pidiendo. Hoy yo les pido disculpas, por favor. Y acá hay un déficit estructural del sistema penitenciario. Y creo que en 2 meses probablemente no se va a poder solucionar todo el problema. Entonces, a lo menos desde mi banca, el apoyo total al ministro, a todos. Y hay que ir mejorando y, ¿por qué no?, ver en algún momento cerrar Tacumbú. Yo le doy todavía el voto de confianza. Son 2 meses, entonces hay que lidiar con presos de todas las calañas. Bueno, Basilio Núñez decía, en 2 meses no se puede llegar a solucionar toda una enorme crisis penitenciaria. Del otro lado, aquí desde la oposición decían, le estamos pagando desde hace 2 meses a un ministro que no puede manejar este tipo de situaciones. Exactamente. Incluso hay, ya finalmente, sería interesante averiguar, no sé si con la gente del Ministerio de Obras Públicas o quién es el responsable de la construcción de las cárceles. Hay varias cárceles que se están por entregar. Hay que hacer un seguimiento. Sí, y justamente la idea era cerrar Tacumbú
y ese es el proyecto, cerrar y llevar al Chaco y a Emboscada. Que va a ser una cárcel de máxima seguridad en el Chaco. En el Chaco, Sí. y Emboscada. Hay que ver en qué situación están estas cárceles. Les juro que sería muy interesante ir con cámara a ver. Así están las futuras Eso cárceles. es cierto, Carlos, porque finalmente cuando pasan estos tipos de incidentes en las cárceles, siempre sale otra vez a colación el tema de las cárceles que está en proyecto, pero ¿en qué instancia, verdad? Claro. Eso decía justamente Santiago Peña en la conferencia de prensa, que el gobierno de Marito suspendió la licitación para la cárcel de Emboscada y que por eso no se cuenta hoy con una nueva cárcel allá en esa zona. Decía Santiago Peña. Pero supuestamente pues había anunciado Marito. Bueno, la despedimos a Fernanda, que tiene cosas que hacer ahí. 95% estaba. Sí, pues, Fernando, ¿te acordás, verdad? Que se había anunciado eso. Sí, y hace como 2 meses habíamos hablado justamente con Barcini y él decía, estaba ahí al 95%, pero había algunas cuestiones básicas que no se habían culminado todavía de esas cárceles. Lo que me extraña es lo que dijo el presidente, que no se adjudicó. Que no se continuó con esa obra. Culpó al gobierno anterior. Por eso, yo creo que hay que designar un equipo, hay que ir a mirar a ver. ¿Cómo que no se continuó con esa obra? ¿Algo que ya se levantó? Acá dice 95%, sí, yo me acuerdo. ¿Dónde? ¿Y ya está construido? No sé. Bueno. Yo nunca fui. Así que... Yo no sé. Eso, No, yo nunca vi tampoco. No, nunca vi. Pero... Porque mira que el gobierno cuando hace una pequeña obra y ahí te va y te saca Pero fotos, ¿verdad? para diferencia del 95% y algo que no se haya hecho luego. Que sea un terreno vacío. Hay que darle seguimiento definitivamente, ¿eh? Ya que Bueno, estamos. dale, Fernanda, gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, ya venimos.